Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a regresar a nuestro Evangelio de Juan. Hace como unos 2 meses, no me equivoco, o más, que lo habíamos puesto ya en un banquillo esperando, mientras que tocábamos otros temas. Pero hoy vamos a entrar sobre el Evangelio de Juan y vamos a hablar sobre esa pregunta, o sobre esta declaración, sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Seguramente que muchos de ustedes habrán leído el Antiguo Testamento de diferentes maneras y habrás escuchado cómo Dios habla con la gente del Antiguo Testamento. Dios se deja ver y después llega al Nuevo Testamento. Uno se da cuenta que pero Dios es espíritu y Jesús mismo dice que nadie nunca ha visto a Dios. Uno se llega a una conclusión de pero entonces ¿con quién hablaba Dios o con quién hablaban esos profetas en el Antiguo Testamento? ¿Quién es la persona que aparecía en el Antiguo Testamento? Pero hasta ahora, solamente un poquito de resumen por lo que hemos llevado viendo. Hasta ahora habíamos parado en Juan capítulo 8, habíamos visto hasta el capítulo 8, y en la última predicación de esta serie de Juan era el versículo 31 hasta 36, cuando estuvimos hablando de la esclavitud de pecado, y hablamos de que todo el que comete pecado intencionalmente, o que vive en el pecado intencionalmente, esa persona es esclava o esclavo de pecado. Pero aprendimos también que el Señor Jesús vino para hacernos libres de esa esclavitud, que si somos en Cristo, o si estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Todas las cosas viejas ya pasaron y todas las cosas son hechas completamente nuevas. Así que eso es la vida de un creyente en Cristo Jesús, que todas las cosas viejas han pasado y el creyente nuevo ya es una persona diferente en Cristo Jesús. Es una persona que sus pecados pasados han sido borrados, todas sus culpas y todas las demás cosas que él o ella hacía en el pasado ya no está más en la memoria de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado en esta área. Y respetar que si Dios puede perdonar a una persona y borrar sus pecados, nosotros como personas no somos nadie para no perdonar a esa persona o recordar la persona de su vida anterior. Porque si Dios perdona, Dios ha perdonado. Lo dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Porque si Cristo nos hace libre de nuestros pecados, somos verdaderamente libres. Y cuando estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y totalmente diferentes. Y como creyentes no somos dominados por el pecado. El creyente no es una persona que es dominado por el pecado. Pero si pecamos, si algún día caigamos en la tentación de Satanás, tengamos por seguro que tenemos un abogado para con el Padre, que es el Señor Jesús. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Así que hoy seguiremos con la serie, pero antes de entrar en nuestro pasaje principal, con el tema, como lo podéis ver, Jesús en el Antiguo Testamento, vamos con el tema Jesús en el Antiguo Testamento, vamos a hablar un poquito sobre los acontecimientos antes de este pasaje de Juan capítulo 8, de versículos 51 a 59. Así que ocurrió algo desde el momento que dejamos Juan, que es Juan capítulo 8, 31 a 36. Desde el versículo 37 hasta el versículo 59, hubo otros acontecimientos, perdón, antes del versículo 51, hubo otros acontecimientos. ¿Y qué son esos acontecimientos? Según Juan capítulo 8, 31, el Señor Jesús estaba hablando con la gente que habían creído en Él. Él estaba hablando con gente que había creído en Él, animándoles a permanecer en su palabra. El otro día tuve una conversación muy importante con un creyente que sé que ama al Señor, pero me sentí muy triste en esa conversación porque la persona me decía, intentaba de convencerme o hacerme entender que no entendía la gracia de Dios. Me hizo entender que la gracia de Dios cubre los pecados de un cristiano. Imagínate que alguien está viviendo está cometiendo adulterio en el momento instante y llega la esposa de esta mujer, el esposo, perdón, de esta mujer,
y mata a ese supuesto cristiano que está en adulterio en ese momento, y le mata, esa persona, ese hermano me decía que ese cristiano que está cometiendo adulterio en ese momento, si muere, la sangre de Cristo cubre sus pecados y irá al cielo. Y la misma persona intentaba convencerme que si un cristiano que ama al Señor, convertido, lleno del Espíritu Santo, se ahoga y muere, se ahorca, se suicida y muere, irá igualmente al cielo porque la sangre de Cristo cubre sus pecados. Hermano, eso sin darse cuenta, ese hermano que me hablaba, estaba predicando el calvinismo. Pero aunque negaba que no era calvinista, eso es la doctrina calvinista, que una vez salvo, siempre salvo. Pero no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, solo si la confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. El apóstol Pablo animaba a los hermanos que oraran por aquellos que están viviendo en pecado en la iglesia, para que Dios les convierte. Pero él dijo que no oraron, que no tenían que orar por las personas o por esos pecados que llevan a la muerte. ¿Por qué? Porque hay algunos pecados que llevan a la muerte. No todos los pecados llevan a la muerte. Algunos pecados llevan a la muerte. Y los que cometen pecados que llevan a la muerte, no hay que orar por ellos. ¿Por qué? Porque están perdidos. Quiere decir que si una persona se quita la vida, está perdida. No importa su cristianismo que ha vivido durante los últimos 50 años. Si se quita la vida es simplemente porque no ha confiado que Jesús pueda ayudarle. No ha confiado en la gracia y en el poder de Jesús, o el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesús de la muerte. Por eso que se quitó la vida. Así que como creyentes tenemos que tener mucho cuidado a no enredarnos en el calvinismo, pensando que eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es permitiendo a un cristiano vivir en pecado, luego morir en el pecado, para que la sangre de Cristo lo cubre cuando Él está en el cielo. La Biblia no enseña eso. El hermano intentó convencerme, mandándome versículos y pasajes para decir que eso no habla nada de eso. Así que, hermanos, tenganlo bien claro. Aquí, si ustedes leen Juan capítulo 8, versículo 31, el Señor Jesús estaba hablando a gente que habían creído en Él. Él está hablando a personas que habían creído en Él, animándoles a permanecer en su palabra. Quiere decir que si no permanecemos en las Escrituras o no permanecemos en la palabra del Señor, podemos caer, podemos resbalar, podemos perdernos. Por eso que el que ha creído tiene que permanecer firme hasta el fin para ser salvo. Pero el que no permanece firme hasta el fin no será salvo. No importa si te has bautizado 4 o 5 veces o has tomado la Santa Cena durante los últimos 10 años. No importa. Esas cosas no salvan. Lo que salva es lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Y nuestra permanencia en ese sacrificio de Jesús es lo que nos otorga el derecho de ser considerados hijos de Dios, no por nuestras propias fuerzas. Así que durante la conversación que el Señor Jesús tuvo con esa gente que habían creído en Él, en Juan capítulo 8, en esa conversación, Él les hizo ver que no era suficiente considerarse hijos de Dios por ser descendientes de Abraham. Que no es suficiente, porque ellos se consideraban hijos de Dios o elegidos, super elegidos, como los calvinistas enseñan que Dios ha elegido a algunas personas para el cielo y otras personas para la condenación. Así también los judíos, estos creían que por ser hijos de Abraham, ellos mismos ya estaban listos ya para el cielo. Pensaban eso, pero el Señor Jesús les hacía entender que no es por ser hijos de Abraham que ustedes deben considerarse hijos de Dios. Y si fueran hijos de Dios, les dijo que ellos le iban a amar y no intentarán matarle como intentaban de hacerlo. Y que ellos eran hijos de su padre. Eso es lo más terrible que puede decir a un judío. Que su padre no es Dios, sino que su padre es el diablo. Pero el Señor Jesús les dijo, usted puede leerlo después, lo que vimos en las últimas predicaciones de Juan. Él les llamó hijos de diablo. Así que acusaron a Jesús ellos mismos, que Jesús estaba endemoniado. Por eso que Él les hizo entender que Él no estaba endemoniado, pero Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Tal como cada uno de nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Y Él dijo también que todos los que obedecen sus enseñanzas jamás morirán. Todos que obedecen las enseñanzas de Jesús jamás morirán. De eso se refería que habrá una nueva vida para todos aquellos que permanecen firmes en la palabra del Señor. Y si mueren hoy
tienen una nueva vida para siempre. Dios te dará nuevos cuerpos, tal como dice Tesalonicenses. Cuerpos que no tienen dolor, cuerpos ya que no tendrá que darle masaje al hombro, darle masaje a la espalda, que duele. No habrá ninguna necesidad de masaje. Pero ¿qué pasó? Esos oyentes no entendieron y siguieron acusando a Jesús que él estaba endemoniado. Ahí entramos con el versículo 51 de Juan capítulo 8. Así que vamos a leer de 51 a 59 de Juan capítulo 8. Dice, después de que él les decía que si crees en mi palabra no vais a morir, vais a tener vida eterna, ellos le acusaron que él de verdad estaba endemoniado, porque él les dijo eso. Y luego él les dice a ellos, ellos le responden a Jesús, después de la declaración de Jesús. Y dice, ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca a mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendrá ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes. Escucha bien, hermanos, escucha bien esta parte. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba, Abraham, vuestro padre, se alegró. Está un poquito perdido. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. Dice que la vio y se llenó de alegría. Entonces la gente dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó, les dijo la verdad. Aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hay mucha distracción en este lugar esta tarde, Padre. El enemigo se levantará para que tu palabra no sea predicada. Te pido, Señor, a los niños más pequeños, los niños grandes, los niños a los adultos también, Señor, por favor. Padre, por favor, venimos en contra de toda distracción, en contra de todo cansancio, todo sueño, Padre, para que tu palabra sea predicada, Señor. Para que cada niño que tiene capacidad de razonar, Señor, entienda que estamos delante de tu presencia. Para que cada adulto que tiene capacidad de comprender, entienda que estamos delante de tu presencia. Danos la capacidad que necesitamos, Padre, para comprender tu palabra, para aplicarla en nuestras vidas, Señor. No puedo llegar a entender y explicar tu palabra sobre mi Señor Jesús, Señor, si no es revelado por tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, te pido, por favor, revélanos a tu Hijo Jesucristo hoy, para que podamos llegar a conocerle mejor y conocerte a ti también mejor, Padre, porque Él es la imagen visible. Revelarnos, por favor, ese gran misterio, para gloria y honra de tu nombre, para que nuestras vidas, Señor, sean completas contigo. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un segundo. Max, siéntate ahí, por favor, ahora mismo. ¿Dónde está el hermano? Muchas gracias. Detrás. ¿Dónde está el hermano detrás? Gracias. Bueno, hermanos, para hoy vamos a centrarnos nada más en algunos versículos de esta enseñanza, solamente algunos versículos. Y vamos a concentrarnos en el versículo 56 y el versículo 58. El versículo 56 y el versículo 58. Eso será los versículos claves para nuestra enseñanza de hoy. Es la parte donde el Señor Jesús les dice a la gente que le habían oído, que dice que antes
Pero yo veo que Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. Lo vio y se llenó de alegría. Entonces la gente dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Y Jesús les contestó, les dijo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Entendemos una cosa, que yo soy, primeramente, es el título mismo de Dios. Así se considera Dios. Así que esta gente tenía todo el derecho de apedrear a Jesús. Porque aquí es uno de los pasajes que me gusta mucho usar con los testigos de Jehová y los mormones. Porque yo soy es un título de Dios. Es cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿qué le voy a decir a los hijos de Israel cuando me pregunta qué Dios me mandó a sacarles de Egipto? Y Dios le dijo, dígale, yo soy, te envío. Así que los israelitas sabían muy bien que yo soy es el nombre que Dios había dado a Moisés. Así que Jesús diciendo que antes que Abraham fuera, yo soy, él se estaba poniendo al mismo nivel o llamándose o diciendo que yo soy el Dios quien habló con Abraham en la zarza ardiente y quien le mandó para que rescatara a los hijos de Israel. Por eso que ellos tenían todo el derecho del mundo para apedrearle. Es que uno de los grandes misterios del Antiguo Testamento, hermanos, es si Jesús ya existía o no. Esa es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Jesús ya existía en el Antiguo Testamento? ¿O Jesús solamente vino a la existencia cuando Dios mandó al ángel Gabriel a María para anunciarle que ella iba a tener un hijo y le iba a dar el nombre de Jesús, que él iba a liberar a su pueblo de la esclavitud, del pecado, iba a ser llamado Hijo del Altísimo? ¿Acaso eso es el único momento en el cual el Señor Jesús entra en escena? Los testigos de Jehová creen que sí, que el Señor Jesús era el ángel Miguel, era Miguel el arcángel, que Dios mandó a la tierra en forma de Jesús para que naciera de una virgen, María, y fue nuestro Salvador. Pero Dios nunca mandó a un arcángel. Jesús ya mismo existía antes del principio. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice, y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo, que es el Logos, que es Jesús, era Dios. Que Él estaba desde el principio, y todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Que sin Él nada hubiera sido creado. Que el verbo, la palabra de Dios se hizo carne, y vino y moró, y estaba morando entre nosotros. Y Juan dice que vino su gloria, la gloria de unigénito Hijo de Dios. Le palparon, le tocaron, sintieron la misma gloria de Dios. Nosotros hoy en día no vamos a palpar esa gloria, porque esa misma gloria vive en nosotros. Amén. Es más poderoso que Juan. Ellos lo tocaron, la gloria no estaba en ellos. Pero nosotros como creyentes ahora del Nuevo Testamento tenemos ese mismo poder en nosotros. Eso es más asombroso. Así que es cierto que no tenemos ningún pasaje en la Biblia. Si leemos la Biblia, no vamos a ver a ningún pasaje en la Biblia que menciona literalmente o claramente como el Nuevo Testamento habla de Jesús. No hay ningún pasaje del Antiguo Testamento que nos habla de Jesús en sí. ¿Por qué? Porque el nombre Jesús nunca existió hasta cuando Dios mandó a Gabriel para anunciar a María. Jesús nunca se llamaba Jesús cuando Él estaba en la eternidad con el Padre. Él era el gran yo soy, el verbo, el logos, la palabra de Dios, la imagen visible de Dios invisible. Pero ¿acaso eso significa que Él no hizo su presencia en el Antiguo Testamento? ¿O que Él solamente entró en la escena cuando Gabriel anunció a María o cuando Él nació? Pero ¿qué vamos a ver? Lo que vamos a ver hoy es lo que nos dicen las Escrituras sobre la persona de Jesús en el Antiguo Testamento. Primero vamos a leer algunas de las declaraciones, primeramente, para tener un fundamento sólido, para que no sean ideas nada mías, para que no sean versículos cogidos así sueltos por ahí. Y luego la gente dirá, no, está sacando fuera de contexto. No, para que sean versículos o pasajes en sus propios contextos. Así que vamos a hablar o vamos a citar las mismas palabras del Señor Jesús que Él mismo decía, para que nosotros podamos entender quién es Él. En Juan capítulo 5, versículo 39, Él habla a los fariseos o los líderes religiosos con quien Él estaba. Él les habla y dice a esos líderes religiosos, ustedes estudian las Escrituras a fondo
porque piensan que ellas les dan vida eterna. Porque eran meticulosos en sus estudios, los líderes religiosos. Estudiaban el Antiguo Testamento, que es la Torá, que consideramos nosotros hoy en día el Antiguo Testamento. Ellos lo estudiaban meticulosamente al fondo, porque pensaban que sabiendo la palabra de Dios ya tenían vida eterna. Pero Jesús le dice que no es conociendo la palabra que da vida eterna. Pero les dice que pero las Escrituras me señalan a mí. Es que soy yo, las Escrituras. Todo lo que está en la Torá, todo lo que está en el Antiguo Testamento es mi historia. Soy yo la historia del Antiguo Testamento. Todo apunta a mí. Y luego, si seguimos leyendo ese pasaje, él dice, pero vosotros no queréis venir a mí para tener vida eterna. Porque Jesús es la vida eterna. No es la palabra nada más y leerla y conocerla. Es la persona de Jesús quien da vida eterna. Así que recuerden que cuando él hizo todas esas declaraciones, las únicas escrituras que existían antes es lo que nosotros hoy en día llamamos Antiguo Testamento. No había ninguna otra de esas escrituras. En aquella época ellos usaban la Torá, que nosotros hoy será el Antiguo Testamento. Así que, si él dice que en el Antiguo Testamento, él dice que el Antiguo Testamento le señala a él, quiere decir que él ya aparecía. Esas son las declaraciones de Jesús. Que la Torá o el Antiguo Testamento señalaba a él. Así que él ya existía en el Antiguo Testamento. En otras palabras, el Antiguo Testamento es su propia historia. En Juan capítulo 5, versículo 46 también les dijo a los líderes religiosos, si en verdad le creyeran a Moisés, me creerán a mí. Porque él escribió acerca de mí. ¿Cuándo Moisés escribió acerca de Jesús? Si leemos el Antiguo Testamento, los que han leído el Antiguo Testamento aquí todo, ¿alguna vez habéis encontrado alguna parte de las cartas de los libros de Moisés, los 5 libros de Moisés? ¿Habéis encontrado alguna parte de eso que Moisés habla de Jesús? En ninguna parte. Él habla de Elohim, de Yahvé, de yo soy. Él habla de Dios, no menciona a Jesús. Así que, pero Jesús está diciendo aquí que Moisés, lo que Moisés escribía, o lo que escribió, él hablaba de mí. Quiere decir que era él que estaba con Jesús, con Moisés, en todo el trayecto de la vida de Moisés. El Padre no se había sido revelado, ni el Hijo había sido revelado. La persona que obraba era Jesús. En sí, pero no se llamaba Jesús. Entonces, así que no es la falta de pruebas de que Cristo aparece en el Antiguo Testamento. No es que no hay pruebas, hay suficientes pruebas bíblicas. Pero el problema que tenemos hoy en día es la dificultad para mucha gente de creerlo y aceptarlo. Esa es la dificultad. La gente no quiere creer ni aceptar que Jesús existía en el Antiguo Testamento. Aparte de las muchas profecías del Antiguo Testamento también que apuntan a Jesús, hay momentos que Jesús mismo, o Dios mismo del Antiguo Testamento, que es Jesús que ahora conocemos, aparece físicamente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice que en Juan capítulo 1, versículo 18, dice Juan, que nadie ha visto jamás a Dios. Si nadie ha visto jamás a Dios, la pregunta es, ¿quién entonces aparecía en todo el Antiguo Testamento? Si nadie jamás ha visto a Dios, ¿quién es la persona que aparece en el Antiguo Testamento? Pero dice, pero el único que es Dios, ese es Jesús, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿Cómo lo sabemos que el único que es Dios nos ha revelado a Dios? Y que nadie, tal como dice Juan aquí, que nadie jamás ha visto a Dios, pero Jesús nos ha revelado a Dios. Para saber quién es Jesús de verdad, el rol que Jesús jugaba en el Antiguo Testamento, vamos a comprender la relación que hay entre Jesús y el Padre. Porque la Biblia nos enseña que el Padre es espíritu. Que sabemos que un espíritu no tiene cuerpo. Así que necesita un cuerpo. El Padre es espíritu. Nadie jamás ha visto al Padre. Si el Padre es espíritu, ¿quién es Jesús entonces? La respuesta lo tenemos en Colosenses 1, de 15 a 16. Jesús, Cristo, es la imagen visible del Dios invisible. Porque el espíritu en sí es invisible. Un espíritu no tiene cuerpo. Solamente podemos notar su presencia, pero no lo podemos ver. Pero entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es esta visibilidad
del Dios invisible. Así que si ves a Jesús físicamente, estás viendo al Padre en sí que es invisible. No sé si me estás entendiendo. Así que Jesús es la imagen visible de Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él, escucha bien, por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales e en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Escucha bien cómo termina. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué quiere decir? Que Satanás le pertenece a Jesús. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todos los ángeles, todo el poder, todo el reino, todo lo invisible fue creado por medio de Jesús y para Jesús. ¿Eso no es asombroso? Que la persona que nos ha reunido aquí hoy es dueño de todo. Es dueño del universo entero. Los ángeles le sirven a Él. Él es propietario de los ángeles. Es tu propietario, es mi propietario. La tierra y toda su plenitud, y el cielo y toda su plenitud, todo el universo invisible le pertenece a Él. Es a ese hombre, es a ese Dios, o ese ser que llamamos Padre. ¿Eso no es asombroso? Que si alguien le pregunta, ¿de qué familia eres? De la familia celestial. ¿Cómo? La familia del reino, de Dios. ¿Quién es tu padre? Mi padre es el dueño de la tierra. No soy ninguna persona. Usted, hermano, no es ninguna persona. Cuando usted pone su fe en Cristo Jesús, usted deja de ser cualquiera. Usted es hijo del dueño del universo. No sé si eso le entra en la cabeza. Quiere decir que Satanás no tiene autoridad sobre su vida. Si usted o yo seguimos viviendo en pecado, somos esclavos por voluntad propia. Es como alguien que tiene la oportunidad de ser libre. La jaula de la libertad o de la esclavitud está abierta. Dios está afuera llamándonos que ven, ya abrí la puerta, sal. Pero nos quedamos ahí en la desesperación, la inseguridad, la falta de confianza, la falta de fe. Nos quedamos envueltos otra vez con las puertas abiertas que podemos salir en libertad y vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Pero nos envolvemos una y otra vez en nuestras vidas pecaminosas. Satanás es astuto. Cuando te mete en tu cabeza que tú no eres nada para Dios, ahí te vuelves esclavo y esclava una y otra vez. Pero cuando entendemos la gracia de Dios, que somos adoptados en la familia de Dios, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, en el nuevo nacimiento, somos adoptados en la familia de Dios. Ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Ahí sabremos que Satanás solamente, diremos como Jesús le dijo a Pedro, aléjate de mí, tú no tienes nada que ver en los asuntos de Dios. Solamente tienes mentalidad de hombre. Eso es lo que Satanás es cuando nosotros comprendemos que somos hijos de Dios. Así que, hermanos, sabiendo que nadie jamás ha visto a Dios, y Cristo es la imagen visible de Dios, la imagen visible de Dios invisible, vamos así con la multitud. Vamos a ver cómo la multitud tenía, o la multitud que estaba diciendo que Jesús estaba loco o poseído por un demonio, ellos no tenían razón de ninguna manera. Así que para poder aprender, o para poder apedrear al Señor Jesús, cuando Él dijo en Juan capítulo 8, versículo 56, ellos querían apedrearle, cuando Jesús dijo, Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida, y lo vio y se llenó de alegría. Eso es algo cierto, lo que Jesús está diciendo aquí. Es algo muy cierto. Abraham se alegró. Hemos visto que Dios, nadie nunca ha visto a Dios. Pero Jesús es la imagen visible de un Dios invisible. Y también en el versículo 58, Jesús dice, les dijo la verdad, aún antes que Abraham naciera, yo soy. Que Él ya es Dios antes que Abraham ya fuera. Por eso tenemos nuestro título de Jesús en el Antiguo Testamento. También en el Antiguo Testamento tenemos un título que le da mucho a Jesús, que es el ángel de Jehová o el ángel del Señor. El ángel de Jehová. Y también Jesús mismo se menciona en los evangelios, se llama el Hijo del Hombre. Él se llama el Hijo del Hombre. El hombre aquí es Adán, es el hijo de Adán, descendiente de Adán. Eso es el descendiente de Adán. Pero ese es el Jesús hombre. Pero también en el Antiguo Testamento tenemos ese título que le da mucho
a un personaje, alguien que aparece en el Antiguo Testamento, no le define como Dios, ni le dan un nombre de Jesús. Solamente en el Antiguo Testamento, en muchos pasajes, lo consideran, que vamos a ver en algunos de ellos, le consideran este ser que no pudieron identificar, le consideran como el ángel del Señor. Hay un salmo también que dice que el ángel de Jehová acampen alrededor de los que le aman y les defienden. Así que Jesús acampa, protege los que ama y teme a Dios, y Él les defiende. ¿Por qué? Porque Él es nuestro juez delante del Padre. Ahí defiende nuestras causas. Así que ese ángel del Señor que habla, si fuera Dios en sí, a diferencia de, por ejemplo, porque si vemos cuando hablan de Gabriel, el ángel Gabriel, cuando fue a visitar a María, en Lucas capítulo 1, de 11 a 13, Lucas no habla de que el ángel de Dios o el ángel del Señor apareció, no. El ángel Gabriel dijo que el ángel Gabriel fue mandado, dio el nombre, ahí Gabriel, ahí Miguel, hay otros ángeles que cada uno de ellos, Satanás mismo era un ángel, uno de los ángeles que se encargaba de la gloria del Señor, pero por el orgullo que había en su corazón, quería ser adorado también como Dios fue adorado, fue echado del cielo. Así que hay diferentes rangos y de ángeles con diferentes funciones y con diferentes formas. Si leen Apocalipsis, se quedarán atónitos, y la visión misma de Daniel, se quedarán atónitos. Ángeles que tienen alas, que tienen ojos en todas partes, ángeles que son como ruedas, algunos con cuerpo, dos cabezas humanas, con piernas como de una águila, con cuerpo como de un oso. Tiene unas formas. Es que Dios es impresionante en tunear cosas y crear seres impresionantes que de verdad que me sorprende cuando los leo. Así que los padres de la iglesia primitiva también vieron la explicación de ese ser que consideran como el ángel del Señor. Ellos lo consideran que debe existir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres seres totalmente diferentes. Como el Hijo del Hombre, que es el nombre que Jesús, el título que Jesús se da mucho en los evangelios. Y el título también que encontramos en el Antiguo Testamento, como el Hijo del Hombre, cuando Nabucodonosor también dijo que, oye, hay alguien ahí, puse 3 personas en el horno, pero veo a alguien ahí, es como el hijo de un Dios, la cuarta persona que estaba ahí. Eso uno se puede preguntar, pero Dios no tiene físico, ¿quién será? Debería haber sido el Señor Jesús mismo que estaba ahí. Así que les preparo algo de comer. Es lo que Abraham dijo. Si lees Génesis capítulo 18, vamos a entrar ahora en las escenas que Jesús aparece en el Antiguo Testamento. Génesis 18 es una de las primeras escenas que tenemos. Narra la historia de 3 hombres que visitaron a Abraham. Como cortesía, Abraham les pidió de quedarse en su casa y les dijo, os voy a preparar algo de comer, por favor, siéntanse y esperan. Mientras que ellos comían, Abraham corrió pues a Sara, oye, ¿qué hacen ahí? Y cogió un cordero tierno, lo cocinó, trajo mantequilla, leche y todo, lo sirvió a esos hombres mientras que ellos comían. Mientras que ellos estaban ahí, comían y bebiendo, uno de ellos dijo algo. Una de las 3 personas que estaban ahí dijo algo que nadie puede decirlo si la persona no es Dios. En Génesis 18, versículo 9 a 10, la persona dijo, ¿dónde está Sara? Eso es uno de las 3 personas que visitaron a Abraham. Uno habló y preguntó, ¿dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de 1 año y tu esposa Sara tendrá un hijo. ¿Quién puede visitarnos y cambiar las circunstancias de una mujer que había pasado ya la menopausia ya 4 veces porque tenía 90 años la Sara? Pero aquí hablamos, una persona dice, yo visitaré a Sara, tu esposa, dentro de 1 año, así que tendrá ya 90 y tantos, y ella dará a luz a un hijo. ¿Quién puede hacer algo así si no es Dios? Solo Dios. Pero sabemos lo que hemos visto, que Dios es invisible. Él no tiene cuerpo. Así que, ¿quién es esta persona? Y vimos también las Escrituras, que Jesús es la imagen visible de un Dios, de Dios invisible. Así que es obviamente que puede haber sido Jesús mismo. Así que si dejamos el pasaje así, ¿quién puede discutir que cómo sabemos que es Cristo mismo que está hablando aquí y no un ángel? ¿Quién puede discutir eso? Pero cuando Sara, escucha bien hermanos, cuando Sara escuchó que en su vejez
ella iba a tener un hijo, ella no podía creerlo, era imposible para ella de creerlo, porque ella estaba ya llegando a los 90 años, había pasado ya la superpremenopausia, era imposible para una mujer de 90 años tener hijos. Y Génesis capítulo 18, 13 a 14 dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, porque Sara se rió, se dijo, una persona como yo que ya pasó el arroz, ya se me pasó ya 1000 veces, ya no hay esperanza ni para mí, ya perdí la esperanza. Y se rió en su corazón. Pero el Señor dice, ahora Génesis capítulo 18, 13, nos indica quién es esta tercera persona, o esta persona quien habló antes. Ya no dice uno de ellos. Ahora nos menciona quién habló. Ahora dice, el Señor. Así que el Señor estaba presente entre los tres. Y hemos leído antes que Dios es espíritu. Él es invisible, no tiene cuerpo. ¿De qué Señor entonces estamos hablando? Obviamente tiene que ser la imagen visible de Dios invisible, que es Jesús. Dice, el Señor, entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Ahora él se autoproclama el Señor. Yo soy el Señor. Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Así que ahora ya no hay discusiones. Abraham, yo voy a regresar y verás que tu mujer se quedará embarazada. Así que el Señor reveló los pensamientos de Sara y dice en las Escrituras que ella tuvo miedo y negó su reacción. Sara tuvo miedo porque Sara no lo dijo en voz alta de tal manera que la gente pudiera haberlo escuchado. Ella lo pensó en sí mismo. ¿Quién puede discernir nuestros pensamientos y nuestro corazón? Solamente Dios puede hacerlo. Así que Dios en este momento discernió los pensamientos y el corazón de Sara, y por eso que pudo decirle que por qué Sara se rió. Así que si esta persona no era Jesús, ¿con quién entonces visitó a Abraham? ¿Quién entonces visitó a Abraham? Y dijo lo siguiente que hemos leído antes: Abraham, el padre de ustedes. ¿Se acuerdan lo que leímos en nuestro pasaje? Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansia mi venida. Lo vio y se llenó de alegría. ¿Ves cómo se cumple ese pasaje que Jesús habla en el Nuevo Testamento? Se cumplió, se había cumplido en el Antiguo Testamento. Jesús estaba refiriéndose a lo que había pasado ya. Que Abraham, vuestro padre, esperaba con deseo verme. Con ansia, con deseo. El día que me vio, se llenó de alegría. Y ese día es el día que Dios le prometió a Abraham, que tu mujer que tiene 90 años ya pasadas, va a tener un bebé. Y Abraham se alegró, y se alegró, y se alegró. Pero Sara dudó, pero el Señor cumplió su promesa. También en Génesis capítulo 16, versículo 1 a 10, narra la historia de la esclava de Sara, que se llamaba Agar, la egipcia. Se quedó embarazada porque Sara no pudo esperar hasta que Dios cumpliera su promesa. Se precipitó para darle su sierva a su esposo. La sierva se quedó embarazada, empezó a haber problemas en la casa. Ya que la sierva estaba embarazada, ella ya se creía la reina de la casa. Seguramente se hacía su menucura, mientras que Sara estaba ahí haciendo las demás cosas. Ella ni varía más, ya no hacía nada. Era tan delicada, supuestamente, para no perder su bebé, que no hacía ni nada, pedía agua y todas las demás cosas. Solo estoy tratando de relacionarlo con las mujeres embarazadas del siglo XXI, para que se pueda entender mejor. Pero eso causó un problema en la casa. Entonces, ¿qué pasó? Causó división. Sara se enojó y empezó a tratar mal a la mujer. Y la mujer Agar tomó la decisión de marcharse de la casa y se fue de la casa. Mientras que él estaba en el desierto, narra la historia que alguien se le apareció a Sara mientras en el desierto. En Génesis capítulo 6, versículo 9, el ángel del Señor, el ángel del Señor la encontró y la ordenó de regresar y a someterse a la autoridad de su ama. ¿Quién es este ángel del Señor? El ángel del Señor es Jesús. Así que podemos ver su presencia en el Antiguo Testamento. También Génesis capítulo 32, 22 a 30, narra la historia de Jacob peleando con un hombre, un ser, un ser que él mismo no entendía quién era. Y ese ser, durante la pelea,
ese ser no pudo, este hombre no pudo vencer a Jacob, ni Jacob vencerlo. Así que la batalla era como equilibrada. Así que ese hombre deslocó la coyuntura de muslo de Jacob. Y Jacob no lo soltó, pidió que déjame ir, ya se está amaneciendo. Jacob dijo, no te voy a dejar hasta que me bendiga. Ahí cambiaron su nombre de Jacob, que significaba engañador, a Israel, porque dijo que he visto, Jacob mismo en el versículo 30 de Génesis 32, en el versículo 30, Jacob declara, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Así que no sabíamos quién era este hombre hasta que Jacob mismo confiesa que él había visto a Dios cara a cara y Dios ha preservado su vida. Pero sabemos lo que dice las Escrituras en el Nuevo Testamento, que nadie jamás ha visto a Dios, que Dios es invisible y Jesús es la imagen visible de Dios. Obviamente debe haber sido el Señor Jesús mismo apareciendo ahí. También Éxodo 33, versículos 12 a 23, nos narra la conversación que Moisés tuvo con Dios. Y Moisés le dice a Dios en el versículo 18, Moisés le suplica a Dios en el versículo 18, que Señor, te suplico que me muestre tu gloria y tu presencia. Y el Señor le contesta en el versículo 19 a 20, en vez de enseñarle su gloria y su presencia, porque nadie puede ver a Dios cara a cara. Pero aquí tenemos que Moisés estaba hablando con Dios cara a cara. Y el Señor le contesta a Moisés, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre Yahvé, pues tendré misericordia a quien yo quiera y mostraré compasión a quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Y el Señor sigue diciendo en el versículo 21 a 23, y le dijo a Moisés, párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Dios es invisible y Jesús es la imagen visible de Dios invisible. Obviamente debe haber sido Jesús con quien Moisés tenía esta conversación, o quien vino y apareció a Moisés y Moisés vio su rostro, pero Moisés no pudo ver su cara. Por eso que cuando Moisés estuvo en el monte los 40 días para recibir los 10 mandamientos, dice las Escrituras que cuando él descendió su rostro brillaba, que el pueblo tenía tanto miedo de mirar en el rostro, que tuvo que usar un velo para cubrirle el rostro, hasta que el brillo de la gloria de Dios fue bajando y bajando y bajando. Así que sabemos que según las Escrituras, hermanos, que Dios es espíritu y nadie jamás ha visto a Dios, sino que Jesús nos ha revelado el Padre. Por eso que en Juan capítulo 14, cuando Felipe, uno de los 12 discípulos de Jesús, le pidió, Señor, muéstranos al Padre, y en el versículo, en Juan 14, 9 a 10, Jesús le pregunta a Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que le está diciendo que yo soy la imagen visible del Padre. No hace falta que veas al Padre, porque si me ves a mí, tengo todos los atributos del Padre. Tengo todo lo que el Padre tiene, porque yo soy la imagen visible del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y ¿sabes qué, hermano? El Padre no solamente mora en Jesús, ahora el Padre mora en ustedes si ustedes creen en Cristo Jesús. Eso es asombroso. Ese mismo Padre que moraba en Jesús mora en cualquier creyente que está sentado aquí. Si usted de verdad se ha arrepentido de sus pecados y ha nacido de nuevo, téngalo por seguro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mora en usted. La Trinidad está en usted. Quiere decir que Satanás no tiene ningún poder sobre un creyente, ninguno, si nosotros mismos no le otorgamos esa autoridad, tal como Adán entregó esa autoridad al diablo. Así es la vida cristiana. También tenemos a Jesús en muchas partes. Daniel capítulo 3, cuando el rey Nabucodonosor hizo lanzar a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, y en vez de quemarse, vio que había una tercera persona,
una cuarta persona con ellos en el horno. En Daniel capítulo 3, 25, el rey Nabucodonosor gritó, dice que el rey Nabucodonosor gritó, no lo tengo ahí, mi asistente no me ayudó para confirmar esta parte. Pero en Daniel capítulo 3, versículo 25, dice que el rey Nabucodonosor gritó cuando él se dio cuenta que había una cuarta persona en el horno. Y dijo, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y dice, y el cuarto hombre se parece a un Dios. El cuarto hombre se parece a un Dios. Y la pregunta es, ¿quién es ese cuarto hombre que se parece a un Dios? Si Dios es espíritu y nadie jamás ha visto a Dios, obviamente este cuarto hombre debería haber sido la imagen visible de Dios, que es Jesús. Terminamos. Hemos visto ahora, hermanos, hasta este momento que Jesús ya existía en el Antiguo Testamento. No hay duda ninguna. Así que ningún testigo de Jehová o mormón o solo Jesús puede venir ahora para confundirle si usted ha estado tomando notas. Hemos visto con otros nombres y títulos, él aparecía en el Antiguo Testamento. Su nombre nuevo para vivir en el mundo, cuando él nació de María, Dios le dio un nombre nuevo, que es, o él tomó un nombre nuevo, que es Jesús. En el Antiguo Testamento nunca le llamaron Jesús. Siempre tenía todos los títulos de Dios. Era Dios, Elohim, Yahvé, yo soy. Así que él siempre ha sido Dios desde el principio. Un nombre para identificarle como un ser humano es lo que le fue dado cuando él vino aquí al mundo. Si hoy de verdad, hermanos, hay alguien aquí que no ha puesto su fe en este Jesús, que es la imagen visible de Dios. Si hoy hay alguien que vive su vida conforme a su voluntad, sin haber puesto su fe en ese Jesús que es la imagen visible de Dios, déjame decirte que hoy puede ser el día de salvación y no mañana. Hoy puede ser el día de salvación y no mañana. Muchas veces hacemos nuestros planes pensando que mañana nos pertenece, pero mañana no es nuestro día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Mañana podrá ser muy tarde. Quiero que a veces bajen sus cabezas, hermanos, cierran sus ojos. Tomen un tiempo para reflexionar sobre sus propias vidas. No se comparen con nadie. No compara sus vidas con su tía, su tío, sus hermanos o con otras personas. Ni con su esposo, ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con sus padres. Compara tu vida con Cristo. Compara tu vida con Cristo. Pregúntate si Jesús de verdad es lo que Él dice que Él es. Y si Él tuviera que llegar hoy mismo, ¿usted saldrá afuera para recibirle? ¿O usted se esconderá de su gloriosa presencia? En Ezequiel 18:23, Dios nos hace una pregunta. ¿Acaso crees que me agrada ver morir un pecador en sus pecados? Claro que no, declara el Señor. Dios no quiere que nadie muera en sus pecados. Él no quiere que nadie muere en sus pecados. Quiere que todos nosotros llegamos a conocerle. Que nos apartamos de todo lo que a Él no le agrada. Ponemos nuestra fe en Cristo Jesús para recibir esa salvación tan grande, que es totalmente gratuita, que la podemos recibir por la fe. Hermanos, examinen sus vidas y oren por ustedes mismos. Que cada uno ore por sí mismo, que cada uno pide perdón a Dios por sus pecados, no por los pecados de sus hijos, de su esposo, de la congregación o de sus padres. Pídele a Dios perdón por tus propios pecados, por tu negligencia hacia su palabra, por tu indiferencia hacia Él, por la dureza de nuestros corazones, si hemos sido duros de corazones, por la desobediencia voluntaria o involuntaria. Examinemos nuestras vidas delante de Él.
Padre, gracias te damos por este día. Porque tú escudriñas nuestros corazones y disciernes nuestros pensamientos. Nada podemos esconder de ti. Hoy solamente hemos aprendido un punto nada más de lo asombroso que eres. El Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Hay mucho más de ti que no conocemos, o que ignoramos, o que sabemos, pero no queremos aplicarla en nuestras vidas. Padre, te suplicamos que nos ayude a no convertirnos solamente en oidores de tu palabra, porque no te agrada cuando solamente somos oidores de ella. Te agrada cuando nosotros aplicamos tu palabra en nuestras vidas. Quizás hay personas aquí, Señor, que si mueren esta noche no van a ir contigo, porque sus vidas no están en orden contigo. Y ellos lo saben, pero llevan posponiendo y posponiendo y posponiendo. No hay nada que podemos hacer, sino clamar por tu misericordia, para que el poder de tu Santo Espíritu les traiga convicción genuina, para que haya un arrepentimiento genuino también en ellos, para que cada uno de nosotros podamos tener la certeza de que si esta noche o esta predicación es la última predicación de nuestras vidas, pasaremos la eternidad en tu presencia, gozándonos de ti, el único Dios verdadero. Padre, te suplico por los matrimonios de esta congregación, que Satanás no se levanta contra nosotros, que seamos sabios, dándonos esa sabiduría que necesitamos para saber cuándo somos usados por Satanás para hacer destrucción y no para construir. Ayúdanos, Padre, que haya matrimonios santos, temerosos de Dios, involucrados en ti, contigo y para ti. Te pedimos por los muchachos también, Señor, esta indiferencia en los corazones de los jóvenes. Despiértales, Señor, que sepan el peligro en el cual están. Te pido, por favor, Señor, a cada miembro de esta congregación y de las otras iglesias donde tu nombre es invocado, ayúdanos, Padre, a ser vencedores en Cristo Jesús. Por favor, no nos deja vivir nuestras vidas a nuestra manera. Inquiétanos en todo tiempo. Quítanos el sueño si hace falta. Pero por favor, no nos deja en nuestros pecados. Te lo suplicamos, por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.